Revista Libero. Calma, es fútbol. Un podcast de Javier Aznar y Enrique Ballester para la revista Libero. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Estamos aquí los dos, acudiendo a la llamada del deber, ¿no? España nos necesita, se podría decir, ¿no? Y si recibimos la llamada de nuestro país, ¿no? Seguramente la primera vez no contestemos, ¿no? Pensando que es spam o algo de eso, ¿no? Pero si insisten, como ha insistido, que ya esta llamada desesperada de empatar con Cabo Verde, ¿no? La interpretamos como la llamada definitiva, Javier, pues aquí estamos para lo que haga falta. Puede que haya sido el arranque más flojo de un gran torneo que ya hemos visto de España hasta la fecha, Enrique, tú y yo, que ya contemplamos unos cuantos años. Hombre, ¿en qué punto ponemos nuestro conocimiento futbolístico? En el 94, quizás, ¿no? Pues hombre, en el 94 empató España contra Corea del Sur. Sí, pero se quedó con 10 jugadores. Sí. Corea es mejor selección, ¿no? A priori que... Marcó gol. ¿Cómo? ¿Que marcó gol? O sea, que me refiero que hubo goles. O sea, que no se quedó cero. Sí, que marcó 2 goles. España, sí, 2 goles. Pensaba que jugador era gol. No. Que marcó. Gol Kim Jun, ¿no? Gol Kim Jun. Sí, incluso... Pues sí, también fue muy bajonero el partido contra Suiza, que el de Sudáfrica, que mucha gente está haciendo referencia. Pero este de Cabo Verde ha sido un partido duro de ver, duro de analizar y duro de, casi te diría, de entender, porque ha sido todo rarísimo. De hecho, he visto un dato que me ha parecido fascinante, que Cabo Verde solo ha hecho una falta. No, eso entre las cosas rarísimas, nos ha sorprendido Cabo Verde. Para empezar, no va de verde. Sí. Y va de blanco, y encima el color habitual es el azul. O sea, ya sorpresas. Y luego la sorpresa de que solo te gane una falta. Pareció loquísimo ese dato. Y ha sido amarilla, además. O sea, que ya los de Cabo Verde, si tenían alguna duda, han dicho no vamos a hacer más faltas, porque si cada falta es una amarilla, mal negocio, ¿no? Pero quizá eso te pueda sorprender, ¿no? De que el rival no te haga faltas, que no sabes qué hacer, pero sí, yo a nivel de excepción, no fue un mundial, pero Eurocopa, quizá el España-Noruega, sí, la Eurocopa del 2000, que también fue un partido ahí que se atascó muchísimo a España, ¿no? Que incluso encajó un gol, ¿no? En un error de Molina, que le costó el puesto. Le costó el puesto, se te va a decir. Sí. Que era para Cañizares, ¿no? Era ese... No, ese sí, fue... entró Cañizares y la verdad es que los rivales de España en esa Eurocopa fueron súper contundentes. No sé si hubo apenas paradas de porteros de España en esa Eurocopa, que terminó eliminada contra Francia en el gran partido de Pedro Munitis contra Thuram. Pero lo que decía un poco en ese sentido de que lo normal, ¿no? Con los remates que ha hecho España, con las llegadas, que alguna pelota se hubiese convertido en gol, pero a mí me ha preocupado un poco más pues ver muy pocos jugadores cerca de su nivel real, ¿no, Javier? Sí, le ha faltado un poco de mucho a España, me ha dado la impresión. También esta frase podría haberla puesto perfectamente Mariano Rajoy en su crónica postpartido, pero eso me ha dado la impresión, como que lo que dices tú, que había varios jugadores algo alejados de su mejor o de su versión normal, te diría, como que unos cuantos estaban algo irreconocibles por momentos, e incluso un poco bloqueados en un partido que a priori era una bicoca, ¿no? Sí. Claro, es que a veces eso es lo peor, ¿no? Cuando a priori lo es y van pasando los minutos y ves que no marcas, pues no lo sé. Es que, claro, creo que hay a mí lo que me preocupa de España es el encaje de las piezas del centro del campo, Javier. Porque no puede ser que, teniendo centrocampistas tan buenos, digamos, que
que juntos que tengan partidos así. No sé, que yo los veo a veces que se reparten mal el espacio, que se solapan a veces. Este empeño de Luis de la Fuente de adelantar a Pedri unos metros, ¿no? Pero siempre ha tenido tendencia a hacer eso con Pedri, ¿no? Siempre. Sí, pero ya te digo que no lo sé. Luego es curioso que Dani Olmo ha sido muy decisivo para la selección en muchos momentos, ¿no? De esta etapa y no lo sé, es lo que más me preocupa a mí, a lo mejor, ¿no? Que en esta selección que digamos que había pasado página de este tipo de juego, ¿no? Que alabábamos mucho, ¿no? Que había apostado más por la velocidad, el dinamismo, a lo mejor por no mascar tanto la jugada, pues que eso no fuera una decisión consciente, sino que fue un cúmulo de circunstancias que le llevó a jugar así, ¿no? Sí, porque es verdad que en cierta manera podríamos decir que se ha traicionado un poco a sí mismo, ha renunciado a esa velocidad, a ese juego de extremos, poniendo a Gavi ahí, que no es su puesto natural y que se le ha visto algo incómodo o desaprovechado. Y sí, que pensabas que lo coherente hubiera sido si no juega Nico y si no juega tampoco Lamine, pues poner a otros extremos que te has llevado que puedan ser cumplir esa función, ¿no? Como en el caso pues, por ejemplo, de Víctor Muñoz, ¿no? Pero no, así todo muy, muy raro, muy desconcertante y bastante, ya te digo, con esos datos también. Había otro dato brutal que era que Oyarzábal no había tocado el balón durante los primeros 30 minutos del partido, algo que no ocurría desde hace años. Y me ha parecido, ese dato ha parecido impresionante. Y pensaba que era fake, incluso pensaba que era una broma, un tuit. Y digo, me parece como demasiado rebuscado, ¿no? Para que sea una broma. Y no, era cierto. Me puede decir que no ha perdido ningún balón, ¿no? También en media hora. Pero, haber dicho lo cual, también un poco de calma. Calma, es fútbol, es un mundial. Calma es el mundial. Primero, es verdad que probablemente que Lamine Yamal y Nico Williams, Víctor Muñoz, que lleguen tocados o medio en recuperación, ha podido influir, ¿no? Que un plan más conservador en ese sentido de Luis de la Fuente. Calma, no solo está el recuerdo de la derrota contra Suiza, ¿no? En el Mundial que ganó España en 2010. Recordemos el último Mundial, Argentina, también empezó con muchas dudas, con una derrota. A raíz de ahí empezó a hacer cambios Scaloni y encontró su centro del campo, ¿no? Ideal, que creo que fue lo que cambió el Mundial de Argentina. Y recordemos. Y la experiencia nos dice que en el último empezó España goleando, ¿no? A Costa Rica. Sí, eso te iba a decir. Que a veces pues sí, es mejor un comienzo de bajo perfil que salir a esta euforia desatada de primer partido, que a veces es difícil de manejar y de controlar, ¿no? Como ese 7-0 a Costa Rica. El manual de Don Fútbol, yo creo que Luis de la Fuente se lo sabe, ¿no? Don Fútbol hoy ha hablado alto y claro porque en mitad del partido estaba viendo algo en el periódico y ahí habían puesto el cuarentón. ¿Cómo se llama el portero? Se me ha ido Busella, ¿no? ¿O cómo es? El portero de Cabo Verde. Sí, pone Bosiña. El cuarentón Bosiña complica el partido a España, ¿no? Y ya digo, ya estamos faltando en mitad del partido al portero, llamándole cuarentón, sí, además, de una manera un tanto despectiva. Y efectivamente, pues nos ha callado la boca y ha acabado empatando el partido y haciendo él siendo el MVP, podríamos decir. Sí, que por cierto he leído en El País que, bueno, Bosiña es un apodo, ¿no? Él realmente se llama Josimar, es Josimar José Évora, y se llama Josimar porque su padre era fan de Josimar, el jugador de Brasil, que jugó en México, 86, ¿no? Y ahora, 40 años después, como cuarentón, pues está en el Mundial de México, Estados Unidos, jugando con Cabo Verde, que es verdad que como padre, ¿no? Tú le pones Josimar, ¿no? Josimar,
que es un jugador muy talentoso de Brasil, y luego te sale un niño portero, y dices, ¿no? Un poco... Bueno. Esperaba más de ti, ¿no? Yo qué sé. Claro, también teniendo en cuenta que en Cabo Verde pues tampoco se podía flipar mucho. Y Bosiña tú eres que le habrá puesto un WhatsApp que le habrá puesto enhorabuena, supongo, ¿no? El padre, ¿no? Diciendo, bueno, pues esto es lo mejor que puedes hacer, ¿no? Ser portero, ¿no? Yo no te bauticé así para esto, ¿no? Claro, es como si te llaman Mozart, ¿no? Te llaman Mozart y luego haces una banda de tecnopop, ¿no? Sí, exacto. Claro, pues, bueno, pues no sé. Sí, supongo. Bien, contento, ¿no? Y lo de Bosiña, ¿sabes qué significa Bosiña? No. En portugués significa abuelita. ¿Sí? En portugués, porque por lo visto se crió con sus abuelos. Quizás su padre pronto decepcionado porque no tenía dotes de Josimar, ¿no? No lo sé. Y entonces, como salía a jugar a la calle con niños mayores y volvía enfadado a veces un poco ahí, se chivaba a su abuela, a sus abuelos, ¿no? Y entonces le empezaron a llamar Bosiña un poco ahí de broma despectivamente, algo que la convirtió luego en un homenaje a su abuela, ¿no? Que le dejaba jugar a fútbol y esas cosas. ¿Qué te parece esto de Bosiña? Y todavía sin mirar la guía de Guardian, Javier, todo esto. Sí, pero también hubo otro arranque, también me acabo de acordar, también mediocre, ¿no? Hace no tantos años, ese España-Suecia, ¿te acuerdas? En la Cartuja, que fue, yo lo vi ahí en directo, y fui en directo de corresponsal y lo comentamos tú y yo. Sí, enviado especial de nuestro anterior podcast que nada tenía que ver con este. Sí. Entonces ahí aprendimos a tomárnoslo con calma, ¿no? Sí. Quizá. Porque aquel día no solo pinchó España, sino que el ambiente un poco, ¿no? ¿Recuerdas? Un poco enrarecido con la selección, con Morata sobre todo. Y Morata, hay gente que se ha acordado hoy de Morata, Esto pasa siempre. Sí, siempre. Y de también de Julio Salinas, ¿no? No, se han acordado de Gonzalo García, muchos, ¿no? No sé, o de Carlos Espí, ¿no? Entonces, claro. Incluso hay gente que se ha acordado de Borja Iglesias, que estaba en el banquillo, ¿no? Y entre un rival así. Es que te digo que ha habido muchas decisiones en el partido que no he terminado de entender. También Dani Olmo ha entrado tardísimo. Yo confío en que sea Luis de la Fuente troleándonos un poco, ¿no? Con Don Fútbol. Yo creo que hay un poco de en mi opinión, y desde la distancia, creo que ha habido un pelín de confianza de más en sacar el partido con un 11 quizá no tan perfecto, pero para ir metiendo en rotación a Gavi, a otros jugadores y ir probando cosas. Y yo creo que lo que le ha pasado es que se le ha complicado el partido y no ha podido remontar el vuelo. Sí, puede ser. De todas maneras, nosotros pedimos calma, pero ha habido gente que se ha puesto bastante nerviosa, Javier. De hecho, bueno, estamos aquí porque a altas instancias, ¿no? han pedido nuestro regreso, ¿no? Dábamos por finiquitada la temporada prácticamente, y es que no los podemos dejar solos a esta gente, Javier. No. ¿Esto hay alguna película de esto, ¿no? De algún agente de la CIA que ya está jubilado, ¿no? Cosas así, tranquilamente. Sí, un poco algo. Lo de Clint Eastwood Sin Perdón, ¿no? Ese personaje inolvidable de William Munny, ¿no? Que está ahí el tipo en su casa y van a por él, ¿no? Como para... Solo él puede sacar adelante esto, ¿no? Pues nosotros igual, un poco... Llaman al fonoporta, ¿no? Llaman al timbre. Sí. Y sales ahí. Y luego aparte también me ha encantado la explicación de la Fuente de este. Dice, cuando el balón no quiere entrar, no quiere entrar. O sea, me gusta, ¿no? Pues ¿eso es la explicación de la Fuente o la columna de Mariano Rajoy? ¿No? Sí, podría ser un poco ese estilo. Sí, que cuando tú te piensas que alguien va a darte un análisis en profundidad con los datos, con un robusto paper, ¿no? Con el iPad, Microsoft Data, no sé qué. Ahora este gráfico que ponen que parece absolutamente inútil, ¿no? En el Mundial del momentum, ¿no? Del partido. Y una gráfica de 2 colores y que básicamente te viene a señalar cuando uno marca gol o cuando no, ¿sabes? Un poco absurdo, ¿no? A mí me ha gustado que ha dicho que nadie se olvide, Javier, que somos campeones de Europa.
¿no? Sí. Que dices, alguien se ha olvidado de esto en algún momento. O sea, que decir, ese es el problema, ¿no? Que nos acordamos, ¿no? De lo bien que jugó España en la Eurocopa y lo diferente que ha sido hoy, la verdad. Pero bueno, que si alguien tiene alguna duda, ¿no? El Mundial ha empezado ya hace unos días, ¿no? Y España es solo el primer partido. Tiene un punto, tiene que jugar contra Arabia Saudí y contra Uruguay, ¿no? Y teniendo en cuenta el formato del Mundial, que también pasa en la mayoría de los terceros de grupo, pues muy mal se tiene que dar para no pasar. Sí que se te pueden complicar los cruces, ¿no? Con Argentina, ¿no? Yo quiero eso ya. Quiero de frente ya con Argentina. Claro, es que... Choque de cornamentas en el primer cruce que haya. Sí. Sí, es primero contra segundo, ¿no? Le tocaría jugar contra Argentina en caso de que Argentina gane su grupo y eso puede ser... Eso es todo o nada, ¿eh? O sea, eso puede ser la turra máxima, ¿no? O sea, es como la batalla final. Yo es que esas cosas prefiero nunca jugar un España-Argentina, un España-Brasil, algo así. Sí, te entiendo. Sí, es como una final. Ni una final de Champions, claro. Barça-Madrid, ¿no? Sí. No sé si estoy preparado, Javier, yo ya a estas alturas de la vida. No, puedes llegar al partido ya agotado, ¿no? Sí. Yo en mi proceso de convertirme en Larry David, que hablamos alguna vez, bueno, enhorabuena a todos los Knicks, ¿no? A Nick Carter, a Nick Cave, ¿no? A Nicky Nicole, ¿no? Todos estos, por el anillo de la NBA. En el penúltimo partido de las finales, imagino que como todos, ¿no? Te darías cuenta que estaba al lado del banquillo de los Spurs, estaba John McEnroe y al lado de McEnroe Larry David, ¿no? Que yo no podía concentrarme en el partido, o sea, no podía dejar de mirar a Larry David en cada momento. Me pasaba igual. Sí. Y a Jerry Seinfeld al otro lado. Aunque no hiciera nada, ¿no? Hubo momentos que sí que hacía ahí, ¿no? Que casi cuando falla la canasta Hard, sí. Que, bueno, fantástico, ¿no? Pero luego escuché una entrevista que le hicieron en un podcast y decía que no iba a haber el hipotético siguiente partido en el Madison Square Garden, no iba a verlo porque no le compensaba, porque iba a sufrir un montón, ¿no? Que lo iba a pasar fatal, que le iba a costar la vida, y digo, pero si es que soy yo. Yo estaba escuchando lo que decía, sí. Y es lo que yo digo con mi equipo y los playoffs y cosas de esas, ¿no? Digo, esto está... Esto no sé por qué he empezado a contártelo, Javier. ¿Algo hemos dicho? Ya no me acuerdo. Del mundial, de lo que uno... claro, un España-Brasil. Un España-Argentina. España-Argentina. Pues yo, un España-Argentina, lo siento, pero no grabamos. Después yo no... O grabamos sin verlo, que tampoco sería nada extraño, Javier. Tengo la guía de Guardian. Sí. Y luego, ¿qué más primeras impresiones de este mundial que recién arranca? ¿Qué dirías? Para empezar... Muy sorprendente las muy criticadas paradas de hidratación, ¿no? Estas pausas de hidratación que nos lo han colado por la puerta de atrás y hemos tenido que tragar con esto de repente, que parece que cambia el deporte. Es que parece tontería, pero... No, es que la última vez que hablamos tú y yo, el fútbol era un deporte que se jugaba, había 2 tiempos de 45 minutos, ¿no? Y ahora hay 4 cuartos. Hay 4 periodos. ¿No? Y lo dijo otro día muy bien, con un muy buen ejemplo, nuestro amigo Renaldiños. Dijo que el 7-1 de Alemania-Brasil probablemente con una pausa de estas no se hubiera podido dar nunca en un mundial. Claro, porque te frena, ¿no? El fútbol es un deporte de continuidad, de dinámicas, ¿no? De lidiar con eso. Es parte del juego, ¿no? Y de repente, lo convierte en un deporte totalmente distinto. Y que de repente eso, en el minuto 18 puedes estar a la deriva y ver lejanísimo el descanso y el entrenador se puede ver totalmente superado por eso y en cambio esto te permite hacer ajustes tácticos, tranquilizar a tus jugadores, que te cambia el ánimo, es empezar de cero. Es que aquí como vamos por delante, Javier, esto ya lo hemos hablado alguna vez, que esto se convertiría incluso para meter anuncios en las repeticiones del VAR. Próximamente también habrá algún anuncio, ¿no? Saldrá ahí Quique Supermix con el supercompresor en 5 segundos. Me pone nervioso ya esta
la publicidad de la tableta esta de los cambios, ¿sabes? De los números que saca el cuarto árbitro con los dorsales para anunciando los cambios. También ya todo es un anuncio, ya todo es un anuncio. No. Y lo paradójico de esto es que a la vez que van creando interrupciones, ¿no?, extras en el fútbol y más largas, luego te dicen, ¿no?, que 5 segundos para sacar de banda, ¿no?, que se pierde mucho tiempo, que tiene que ser más dinámico el juego. Y hombre, pero tío, pues en fin, no sé, si convencieran los laterales, ¿no?, los laterales derechos se pusieran de acuerdo ¿Cuándo además para hacer anuncios entre, ¿no? ¿Cuándo alguien ha dicho no sé qué dinámico y ha sido algo meramente inteligente? Nunca, yo creo. Cuando alguien dice no sé qué dinámico, le falta dinamismo, hay que ser más dinámico en esto, siempre lo ha dicho un imbécil eso, o sea, nunca... Tampoco hace falta insultar, ¿no? Dynamic Multimedia. No, pero lo del dinámico, aquí falta... Tiene que ser más dinámico. Esto te lo dice el típico jefe que no tiene nada que aportar de un PowerPoint o de algo. Siempre te lo decía alguien así. Esto tiene que ser más dinámico. Venga, a tu casa. Sí. ¿Tú crees que alguno de estos escuchará nuestro podcast y dirá, es que le falta dinamismo, ¿no?, a estos dos? A Ballester en concreto. Puede pasar esto seguro que ha pasado, ¿no?, en alguna reunión. Sí. Pero el dinámico no era el calendario este de fútbol que daban que se vendía a final de temporada, que eran así como un recopilatorio de todos los resultados. No era muy dinámico, así en pequeñito. No sé de qué me hablas, Enrique. Es como una cosa muy antigua, antigua de kioscos. Me suena como almanaque, a mí me suena como... Sí, cosas así, como que no... Y que luego no sé si salía el calendario de la próxima temporada, algo así me suena. Como una guía marca anterior. Eso te lo daban cuando el racionamiento, ¿no? O sea, cuando ibas ahí con la cartilla, ¿no? Sí, como... Claro, entonces, imagínate los chavales ahora, ¿no? Los chavales. Pero no sé, ¿más cosas del Mundial quieres saber, Javier? Por ejemplo, estoy muy contento por la aparición de Troncacu. Sí. Justo en el partido recién terminado para nosotros, ¿no? El empate de Bélgica con Egipto, que ha salido Lukaku desde el banquillo. Ha tenido un año complicado, ¿no? Y en su primera intervención ni siquiera ha tocado la pelota, ¿no? Pero ha molestado lo suficiente. Yo creo que ha hecho falta, ¿no? Y el tipo lo ha celebrado con toda... O sea, sin ningún tipo de... Sí, para adelante. Eso es de primero delantero. Es que yo creo que a veces se les olvida que que existe el VAR, ¿no? Que para esas cosas. No, pero no sé si la FIFA se lo ha dado de momento. Ahí lo tiene, Troncacu. Y luego me encanta ver a Lukaku pisar la pelota de espaldas a portería. Me produce el mismo placer que los pivots con buenas manos o que un edificio brutalista, ¿no? Es como una belleza extraña, inesperada y rotunda ver eso, ¿no? A Lukaku pisando así el balón como si fuera fútbol sala con el tamaño que tiene. Debe ser una pasada. A mí me gustaría jugar en un día, o sea, chocar con alguien así. El otro día en el Alemania-Curazao hubo un momento que los dos salieron desde el banquillo. Salió Rüdiger, que no había sido titular, y salió un jugador que se llama Castaner, de Curazao, que jugó en el Castellón un tiempo. Jugó poco. Y que gracias a la guía de Guardian me he enterado que juega con un 30% de visión en un ojo por una lesión que se hizo de joven. Eso quizá explicaría algunas cosas de su rendimiento. Que también en un partido hizo una de Lukaku y celebró el gol como si fuera suyo ahí, y luego nos dimos cuenta que no, coló totalmente. Y chocaron, hubo un momento que estuvieron cerca Rüdiger y Castaner, ¿no? Y fue como, yo creo que lo más parecido que hemos vivido al Big Bang, ¿no? Pues ya si se une ahí Lukaku, sería maravilloso. Lukaku, que la gente no sé si se acordará, pero en el Mundial de Qatar acabó bastante señalado, o sea, contra Croacia, ¿no? Fue que salió y falló varios goles, ¿no? Y que alguna vez en una entrevista creo que contó que lo ha pasado mal, o sea, que
Sí, Y y tú ves luego a Troncacu y tiene su corazoncito debajo también, ¿no? falló en el Mundial eso, un gol clave, y luego también falló en la final de la Champions con el Inter, creo que falló un gol Correcto, sí, claro correcto. Contra el contra el City, ¿no? City. Mm. Pues bueno, pues me alegro Por el bueno de por Romelu. Troncacu, un clásico. Peor le ha ido al seleccionador de Túnez. ¿Has visto que cayó goleado contra Suecia y lo han echado? ¿Lo han echado? Ha habido pánico en el Túnez, ¿no? Se podría decir. Sí. Pánico en el Túnez, Javier. Esto es que lo quería decir de alguna manera. ¿Ha habido algún jugador que te ha llamado la atención? Está todo el mundo flipando con Sí, me gustó mucho. el de Marruecos. Sí, con Wadi, el del Lille, de Sí, sí. Marruecos, ¿eh? Sí. Para empezar, a ver, un jugador con el pelo así siempre es más vistoso y te entra por los ojos, ¿no? Como ahora comentaremos el fichaje de Cucurella por el Madrid por sorpresa. Pero me jugó fenomenal. Y de hecho, son típicas cosas que tú crees que eres el único que lo está percibiendo. Y dices, bueno, este chico, no sé, le va a ser mi jugador favorito del Mundial. Y de repente estaba todo Twitter como enamorado también de cómo jugaba y cómo ordenaba al equipo, que por momentos parecía Marruecos-Brasil y Brasil-Marruecos. Sí, que a lo mejor piensas, bueno, que acabo de descubrirlo por 12 millones, ¿no? Igual, y luego te enteras, ¿no? Que el PSG ya ha ofrecido 60 al Lille y cosas así. Leí en la guía de Guardian que encima es un empollón encima, que no sé si está estudiando física y matemáticas y cosas así. Red flag, ¿eh? Así. A mí estos Entonces jugadores... ya no fichar, ¿no? No. Un poco Camavinga por lo del Lille también, ¿no? Por sus inquietudes, Sí. tal. Bueno, pero juega más rápido la pelota. Y Camavinga no jugó en su vida en el Lille. Ah, ¿no? No. ¿Dónde jugaba? Era ¿Me estoy equivocando? en el Rennes, ¿no? Ah, en el Rennes. Puede ser. Pues bueno, pues menos. El Camavinga, bueno, decía yo. Había otro en el Lille. Pues no, pues bueno, pues yo qué sé, Javier. ¿Sabes qué otra cosa que he descubierto estos días? Jugaba en el Stade Rennais, ¿no? ¿Cómo se llama? Este mítico, sí, que jugó contra el Madrid la Copa Europa. Mítica. Ya. La primera. Bueno, sí. No, ¿sabes que he descubierto una cosa de los mundiales que yo no sabía? Yo toda la vida he pensado, o sea, en la mítica narración del gol de Maradona en el 86, está de Víctor Hugo Morales, ¿no? Que dice barrilete cósmico. Sí. Barrilete cósmico. O sea, yo me he pasado toda la vida llamando a jugadores así un poco regordetes, ¿no? Sí. Que a lo mejor jugaban bien, llamarlos barriletes cósmicos, ¿no? Porque yo pensaba que era como un barril, ¿no? Un barril rodando, un barrilete. Y resulta que estaba viendo un reportaje de no sé dónde, creo en Dazón, de cosas de los mundiales, y salía alguien, no sé, el propio locutor o un periodista argentino que explicaba que estaba muy bien metido lo de barrilete cósmico, porque barrilete en Argentina, ¿sabes lo que es? Una cometa, ¿sabes? Una cometa que vuela a un niño. Eso es un barrilete. O sea, yo pensaba que Maradona era un barrilete que iba rodando, regateando. Sí, yo también. Ingleses. Pues esto no doy crédito a esto. Vaya, toda la vida engañados. Totalmente. Me acabas de cambiar la historia de lo que de yo hecho, era. ahora digo, como que una cometa. O sea, cometa cósmica. ¿Eso qué es? Cometa cósmica. Es poético, la verdad, ¿eh? Yo se lo reconozco. No, cometa cósmica sería más la mano de Dios, ¿no? A lo mejor sí que puede ser una cometa que vuela, ¿no? Puede ser. Pero no lo sé. O sea, esto, como hay una España-Argentina, hay que ponerlo encima de la mesa para empezar, ¿no? Pero bueno, no sé, Javier, no sé. ¿Tú has visto algo más o qué? He visto varios partidos, pero de momento no están siendo tampoco, ¿no? Son encuentros de momento algo fríos, ¿no? En cuanto a... ¿Y cómo estás llevando lo de los horarios? Porque yo pensaba que me iba a adaptar mejor, ¿eh? No, yo los de madrugada no los estoy viendo. Me vi el Brasil-Marruecos a las 12 y ya me sentí un auténtico loco, ¿no? Pero vamos,
los de madrugada no llego. Tampoco es que me estén llamando la atención. Te quiero decir que, con todo mi cariño, todavía Turquía ni Paraguay despierta para mí este fervor para hacerme quedarme de una madrugada. Ya, Además bueno, han sido días de final de NBA también y que me he quedado algún día, entonces bueno, ya. Yo es que ahí es donde más estoy notando la edad, ¿no? que soy como el portero de, sí, un cuarentón. O sea, un Sí. cuarentón No, es que... de, claro, esto, verlo solo, ¿no? O sea, quiero decir, a lo mejor el Mundial de Brasil, que aún en teoría tenía responsabilidades adultas, pero menos, ¿no? Sí. Y encontrabas algún amigo, ¿no? Que venía a casa, no sé qué. Pero es que ahora, entre que no, obviamente la gente tiene su vida, ¿no? Y tiene que trabajar y esas cosas, ¿no? De cuarentones. Aquí tienes el podcast y a mí, Enrique, si quieres un día trasnochamos y nos escribimos WhatsApps. Ya, eso sí. Es la misma compañía, pero sin demasiada compañía. No, y luego que te afecta 2 días de sueño. O sea, tú aguantas una noche y luego no recuperas en 2 días. ¿No duermes hasta octubre tú o qué? Ya coges jet lag y ya te descuadras todo, ¿no? Esto está claro que los mundiales son para los chavales, Esto es todo lo bueno en la vida, es para los chavales. Sí. ¿Y qué te ha parecido lo del anuncio de Cucurella justo el mismo día del partido? Un poco remember lo de Lopetegui. Sí, habíamos jugado. Es verdad que la gente, yo no recordaba, por ejemplo, que el Barça anunció el fichaje de David Villa también un poco antes, ¿no? Del Mundial de Sudáfrica. Pero todos nos hemos acordado de Lopetegui que ahora ya se puede decir, ¿no? Me gusta mucho los partidos que he escuchado narrando, bueno, comentando a Gaby Ruiz, gran regreso. Y el otro día comentaban eso un poco antes del partido de Qatar, ¿no? Que empató Lopetegui, seleccionador de Qatar, ¿no? Que aquello pues no tuvo ningún sentido, ¿no? La destitución de Lopetegui, que es algo que aquí hemos dicho también alguna vez, ¿no? Y lo de Cucurella, pues, hombre, hace falta ponerle muchas ganas, ¿no? Para criticar un poco el momento, pues el momento pues quizá es el que es, ¿no? También hay mercado constantemente, jugadores que están en el Mundial, que no están, unos que renuevan, otros que fichan, y como fichaje para el Madrid, pues a priori es una posición en la que ya el club hizo una inversión importante, ¿no? El verano pasado con Álvaro Carreras, pero que es verdad que si Fran García no convence y Mendy por cuestiones físicas no te puedes fiar, pues Cucurella es un jugador de primer nivel, ¿no? Aquí siempre nos ha gustado mucho desde que estaba... Y además tenemos pruebas, ¿no? Desde que estaba en el Getafe, ¿no? Quizá influido por mi hijo Teo, ¿no? Se lo he dicho a un amigo hoy, le he dicho que es una de esas veces en las que puedo presumir esa frase odiosa de a mí me gustaba su primer maqueta, ¿no? Pues un poco desde que estaba en el Getafe y desde que estaba en el Eibar. A mí en el Eibar me encantó. Un día me acuerdo que pegaron un repaso al Madrid, que perdió 3-0 en Ipurúa y hizo un partidazo, ¿no? Y me parecía un jugador muy aprovechable que nunca entendí por qué el Barça no lo recuperaba. Y ha ido creciendo, parece un tipo muy competitivo, muy normal, muy ordenado lo que hace, tampoco... Y que es algo importante para el Madrid, que es de alguna manera tener, como se dice en baloncesto, cupos, ¿no? Que es que parece que no, pero el Madrid es que se puede plantar la temporada que viene sin jugadores relevantes nacionales. Y yo creo que es importante tener una base de jugadores y encima se te han ido ya. Se te fue Nacho, se te fue Joselu, se te fue Carvajal y se te va a ir Ceballos, que bueno, no sé ni qué consideración darle, pero se te está yendo una base de jugadores españoles en los que eran importantes y no puedes tampoco no puedes minusvalorar eso. Es importante y yo creo que hace bien en fichar a un jugador como Cucurella y además Álvaro Carreras ha dejado muchas dudas en muchos aspectos. Sí, hay un documental bastante recomendable sobre Cucurella, no sé si es un informe o, bueno, Movistar está,
¿Dónde aprecias que, como tú dices, es una persona normal, pero también peculiar? O sea, tiene las dos cosas, ¿no? Es normal, peculiar. En mi casa, obviamente, hay devoción por Cucurella de tiempo, ¿no? Porque, como todo el mundo sabrá ya, tú, Javier, ya lo sabes, ¿no? Mi hijo, cuando tenía 4 años, le llamó mucho la atención Cucurella, obviamente, por el pelo que llevaba, porque por el nombre también, siempre Cucurella, iba por el suelo, tal. Era cuando estaba en el Getafe, iba de azul, que era su color favorito, el azul. Era zurdo como él, todo así un poco, ¿no? A mí se me ocurrió escribir un artículo diciendo, un poco así en broma, ¿no? A ver, que digamos que rescatar a Teo un poco, ¿no? Que se está haciendo el Getafe, ¿no? Estaba yo pidiendo auxilio, por favor, tengo un hijo del Getafe y ahora es muy bonito, pero dentro de 30 años será la única persona en Getafe del Castellón, ¿no? Cuando el Castellón esté a lo mejor en una categoría superior y la gente dirá, sea el rarito, ¿no? Nos integrará. Y este artículo llegó al entorno de Cucurella, como fuera, o por lo que fuera, y muy amablemente pues envió una camiseta del Getafe a Teo, que aún tiene por ahí firmada, le envió un vídeo a Teo diciéndole que, bueno, hablando con él un poco, y decía que se dejara el pelo como él y tal, y esas cosas. Entonces ya mi hijo ya, desde Cucurella, cuando se ha enterado de lo del Real Madrid, ¿no? Que iba a ir al Real Madrid, ya, claro, luego siempre ha llevado a gala que él como que lo descubrió, ¿no? Realmente. Con toda la carrera que ha hecho Cucurella y con la selección y todo eso. Y es verdad que cuando éramos niños, que todos los rubios eran Schuster, ¿no? O Koeman, o cosas así, ahora estoy observando que en los equipos de que ha jugado mi hijo, al que lleva el pelo largo y eso, le llaman Cucu, ¿no? Se está consiguiendo algo así de traspasar un poco esa barrera, ¿no? O sea, todos los niños con melenita les llaman Cucurella en los equipos de niños. ¿Qué te parece? Y quizá ahora más. Sí, estoy de acuerdo. Y que esa conexión Teo-Cucurella es de lo primero que he pensado cuando ha fichado por Real Madrid Cucurella. De lo primero que he pensado, he dicho, Teo estará contento. Teo está contento a medias, ¿eh? Está contento el domingo. Bueno, es que el pobre no le sentó nada bien que eliminaran al Castellón de playoff de ascenso, que eso quizá a lo mejor no hablamos, ¿no? No sabía yo que le importaba tanto el fútbol a mi hijo. Hasta que me contaron cómo, claro, yo estaba trabajando y luego me dijeron, ostras, pues. Y al día siguiente también. He evitado eso de decirle del fútbol no te da de comer, que no hay que decírselo nunca a un niño, ¿no? El fútbol, a veces hay cosas que te duelen en la vida y ese dolor, ¿no? Te dará sentido luego a la alegría que sientas cuando llegue el momento feliz. Pero aparte de eso, este domingo, después de jugar el último partido del último torneo de la temporada, mi hijo estábamos en casa, yo después de llevar 2 días pegándome el sol en la cabeza, y con 40 grados, digo, bueno, ya me voy a poner el pijama, voy a beber una limonada y no voy a salir de aquí ya más, ¿no? Hasta el día siguiente. Mi hijo fue a la nevera a coger un yogur y ese gesto sencillo se convirtió en un homenaje a Santi Cañizares, Javier. Porque fue a coger un yogur o no sé qué y movió un frasco, un bote que había de cristal de guacamole, ¿no? Porque esa es otra historia, porque había guacamole en mi nevera, que te cuente otro día, porque tiene relación con el Mundial, y le cayó el frasco al pie, que iba descalzo. Entonces hizo un tajo ahí en el empeine, importante, que claro, pues empezó que total, que acabamos ahí en el médico, le pusieron ahí como un pegamento. Mira, aunque tuvo suerte porque no se succionó ningún ligamento, pero porque yo expliqué esto, ¿sabes? Que Cañizares se perdió el Mundial por un bote de colonia, no sé qué, yo explicándole a Teo y Teo ahí llorando, y llorando, no lloró el cabrón, pero con la sangre ahí, y como si yo le hablara de Ricardo Zamora, ¿no? Para él, Cañizares. Y al final, total, que ahora tiene ahí un apósito muy guapo en el empeine, que le dijeron de estar 2 días sin ir al colegio, ¿no? Entonces mañana es el segundo día que va a estar viendo partidos del Mundial. Todo el mundo le trae revistas de fútbol y cromos y agasajado por sus abuelas, ¿no? Y me da una lección, ¿no? De alguna manera. O sea, es como el capítulo ese de Los Simpson en el que Bart Simpson se rompe la pierna y están todos sus amigos a la piscina y él está en su casa, ¿no? En su cuarto. Pues esto es un poco parecido. Hasta eso lo ha hecho bien, porque le han dicho una semana
de no hacer deporte, de no hacer nada, de no moverse, y a partir de entonces vida normal, que es justo cuando acaba el cole y se va a Benicàssim, a la piscina, y ahí se puede mojar la herida ya y esas cosas, ¿no? O sea, ha hecho una maniobra perfecta. Lo mejor que le ha podido pasar es que no haya horarios raros este año, porque le llega a pillar horario normal y se puede ver 3 partidos al año y te sale un panenquita ya de forma... Sí, se me hace un panenquita, sí, ya, claro, ya encima ahora con el espaldarazo, ¿no?, de Cucurella, ¿no? Esto es como ese niño que recomendó a Edwin Congo, ¿no?, al Real Madrid, y que ahora trabaja para el Real Madrid, de hecho, ¿no? Como experto. Pues con lo de Cucurella, esto le puede fichar cualquier club del mundo a mi hijo ya. Total. En cualquier momento, pero bueno, así está Teo, o sea, te lo quería decir. Y así estoy yo también, ¿no? Después de este mundial, con una excusa, ¿no? Quería decir, encontrar un compañero con la excusa de hacer compañía a Teo, ¿no? En su ahora que no puede moverse, pues voy a ver más partidos, Javier, y los iremos comentando por aquí, ¿no? De vez en cuando, si te parece. Pues sí, ganas de ver este mundial contigo, Enrique, que ya hemos visto ya una Eurocopa, el Mundial de Qatar y ahora este nuevo mundial, con ganas de ver lo que nos depara, las sorpresas, los jugadores ilusionantes que vamos descubriendo, las decepciones y pues sorpresas como hoy Cabo Verde, que no te lo esperas y de repente... Cabo Verde, que nadie esperaba a Cabo Verde. Y 0-0 contra la campeona de Europa, ni más ni menos. Pero comentaremos aquí todo lo que vaya sucediendo, Enrique. Te mando un abrazo a ti y a nuestros oyentes, que es lo mejor que tenemos. Un abrazo, Javier.